mi conferencia Mitos, Realidades y Estigmas del trabajo del psicólogo y del psicoanalista. Voy a comenzar con esta frase de Nietzsche: al hombre, y yo agrego ahora, a la mujer de conocimiento, le disgusta bajar al agua de la verdad, no cuando está sucia, sino cuando no es profunda. A mí me parece muy importante escuchar bien las voces de las autoridades que me antecedieron, porque precisamente de lo que se trata es de darle profundidad y seriedad a la psicología, al psicoanálisis, a la psicoterapia, a la mente, pues, porque la mente es precisamente el correlato psicológico del cerebro, y no porque no se vea no existe. Y como digo siempre, si lo que no se ve no existe, el Titanic no se hubiera hundido. Y no se hubiera hundido porque no hundió al Titanic el pedacito de hielo que alcanzó a ver aquel marinero que por el narcisismo humano de correr a toda velocidad aquella gran embarcación se fue a estrellar con el iceberg. Lo que lo partió en dos fue precisamente lo que no se veía, lo que estaba por abajo del mar. Así que esto podríamos equipararlo al inconsciente. Si lo que no se ve no existe, el Titanic no se hubiera hundido. El inconsciente sepulta o catapulta. La psicología como ciencia independiente data de la mitad del siglo XIX. Antes, como todos aquí sabemos, formaba parte de la filosofía. En un intento por librarse de la subjetividad filosófica, la psicología buscó rápidamente exactitud, medición, experimentación y comprobación en su estudio y en su investigación, y en aquel laboratorio de Wuden, fundado en 1879 en Leipzig, Alemania, lo logró, por lo menos de momento, yo digo. En el furor por ser reconocida en el ámbito científico, los psicólogos de aquel tiempo, y aún muchos de los actuales, no se daban cuenta de que objetivizar y en ocasiones hasta cosificar la psicología le causa un enorme daño y la aleja de su objeto de estudio, que es el individuo humano. Es que en realidad, solo en el área de la conducta, la psicología puede ser medible, cuantificable, ya que todo lo que tiene que ver con los aspectos más profundos de la mente o el alma humana escapan absolutamente de la objetividad y por tanto de la medición. Eros, los celos, la rivalidad, la alegría, la generosidad, la gratitud, la envidia, el odio, la ansiedad y las pasiones, entre otros sentimientos y vivencias del humano, no pueden ser aprehendidos y controlados por la ciencia objetiva, porque el humano es esencialmente subjetivo. En realidad, las ciencias positivistas son ingenuas al pensar que su objeto de estudio es completamente objetivo, cognoscible, aprehensible, ya que por mucha objetividad que la física pueda ostentar, hasta el día de hoy nadie hemos podido ver un protón ni un electrón. Son supuestos hipotéticos en los que debemos creer o adherirnos para darle explicación a ciertos fenómenos del mundo que nos rodean. ¿Y por qué o para qué explicar el mundo? Diría en pocas palabras, para bajar la angustia. Angustia que distinguimos del miedo porque éste se puede verificar de manera más fácil. Inclusive podemos dar razón del miedo, de la angustia subjetiva, interna, displacentera. Poco podemos decir acerca de sus verdaderos motivos. La angustia, dice Heidegger, esa que no está en ningún lado y sin embargo tan cerca, precisamente dentro. Por eso esto de que no te angusties, de repente hasta nos da risa, ¿no? Dan ganas de decir, ¡ay, qué buena idea! No se me había ocurrido no angustiarme, ¿no? Por supuesto que ya está dentro, no puedo quitarla nada más por un esfuerzo de voluntad, ¿no? Así que la angustia es muy importante en nuestra vida. Ya sé que es un afecto displacentero que no quisiéramos tener, pero la angustia es ontológica, esto es propia del ser. El miedo es óntico, ese sí puede ser o no ser. La fobia, por ejemplo, miedo irracional, puede ser o no ser, pero la angustia es ontológica y es necesaria.
Porque hay muchos tipos de angustia, nunca tenemos que ser simplistas en esto, y por ejemplo, hablaríamos de la angustia señal, que afortunadamente existe para prevenirnos del horror. Por ejemplo, en 1985 no había alerta sísmica en la Ciudad de México. Se movió la tierra y se acabó. Ahí estábamos todos movidos como en licuadora, ¿verdad? Ahora, afortunadamente, hay una alerta sísmica. Esa nos causa angustia señal que nos lleva a prepararnos para salir corriendo y dejar de estar haciendo otras cosas preciso para salvar la vida. Así que muchos tipos de angustia, ya lo sabemos: angustia señal, angustia automática, angustia de muerte, angustia social, angustia de castración, angustia hasta el superior, muchas angustias, y sí nos pueden paralizar, pero también nos pueden salvar la vida. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, saber que vendrá un terremoto? Si bien es cierto que hay algunos aspectos muy importantes que podemos prevenir, difícilmente podremos cambiarnos de ciudad para no vivir aquel momento catastrófico. Y si pudiéramos irnos, dirán ustedes, sería excelente, pero nuestras casas, nuestras pertenencias, todo eso tendría que quedarse y quizá perderse, y finalmente, si todo lo pudiéramos salvar, cosa prácticamente imposible, lo que no podremos evitar será el movimiento telúrico en sí mismo. La fuerza de la naturaleza nos rebasa. No por nada dijo Freud en su célebre trabajo del malestar en la cultura de 1930 que de 3 lugares proviene el penar del hombre, y uno de ellos es de la naturaleza, que con sus fuerzas nada podemos hacer. El otro, la enfermedad y la muerte, también inevitable. Y el último, muy sorprendente, de los vínculos humanos, que tanto anhelamos, que tanto decimos que querer, pero que peleamos constantemente. Tenemos, por ejemplo, otra guerra en puerta a partir de antier. No podemos llevarnos, algo pasa. La piedra de tropiezo de los vínculos humanos tiene que ver precisamente con la pulsión de muerte, de la cual proviene la pulsión destructiva. La muerte se puede postergar por muchos años, claro está, y más en la actualidad con los avances de la medicina. Claro que es deseable vivir más. El problema es que esta extensión de vida no va de la mano con la salud por varios motivos. Ya hablo de la salud mental y física. El primero es obvio, pero lo diré, porque los años pasan y la salud siempre se ve mermada por esto. También porque la medicina todavía no ha dejado de ser, en cierta forma, un lujo al que no todo mundo puede acceder. Hay que seguir trabajando. Mucho menos a veces es posible prevenir. Se preguntarán por qué hablo de subjetividad y objetividad en una conferencia que intitulé Mitos, realidades y estigmas del trabajo del psicólogo y del psicoanalista. Por una razón muy clara. Porque en el mundo actual, y cada vez con más fuerza, se niegan los aspectos subjetivos del humano. Todo, incluyendo las pasiones del ser, se quieren concretizar, medir y cuantificar. Todo lo que no se puede comprar, vender, consumir, pasa a segundo plano o definitivamente se toma por inexistente, necio y hasta mentiroso. Lo que no es negocio, más vale dejarlo. Prácticamente todo lo rige un nuevo Dios que podemos llamarle Dios mercado. Y este Dios es enormemente exigente. La contemplación parece pasada de moda. A las palabras, tal como se dice comúnmente, se las lleva el viento. La palabra de honor ha pasado a la historia. Es tiempo de tecnología, de robótica, de mecanización y automatización de todo que hacer. Las humanidades se acusan obsoletas porque no producen dividendos, y esto casi es un pecado. Todo tiene que producir. Los tiempos que vivimos se transforman con rapidez. Es innegable que la tecnología, las nuevas formas de comunicación, los avances en la medicina, las neurociencias y los descubrimientos en todas las áreas del conocimiento han cambiado nuestras vidas. Hoy es imposible concebir
un mundo sin internet, sin redes sociales, sin comunicación satelital, sin mapa del genoma humano, sin cirugía robótica, que hubieran sido imposibles hace 50 años. Además, no queremos que no existan, solamente quisiéramos agregarle a las redes sociales los lazos sociales. Porque precisamente alguna de las voces que me antecedió hablaba de la soledad. Efectivamente, cada quien en su computadora, cada quien en su espacio y por supuesto las habilidades sociales echadas por tierra. Los avances nos han traído progreso, pero como sabemos, todo para nosotros tiene ventajas y desventajas. Vivir en un mundo como el que vivimos produce emoción, pero también temor, o quizá produce temor a los que el tiempo nos ha pasado más, quizá la juventud nació con esto, pero de todas formas hay cosas que pensar. No soy emisaria del pasado para andar pronunciando esa frase falsa, todo tiempo pasado fue mejor. Además es una falsa frase y terrible, porque si todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo futuro será peor. Y no tenemos forzosamente que decir eso. Cada época y cada momento de la historia ha sido buenas para quien ha nacido en esa historia. Todas han deparado placeres y sufrimientos. En realidad, nuestro tiempo para cada uno ha sido el mejor casi siempre. Creo que sería ingenuo pensar que hace 50 años que no existía la tecnología que tenemos hoy, el mundo era más feliz. Pero creo que también, no solo porque tenemos redes sociales e internet, nos sentimos en lo profundo más libres y más felices. Estas son apariencias en las que los psicólogos y los psicoanalistas no debemos caer. Hay que pensar más. Prácticamente desde que el psicoanálisis inició su camino desde el siglo XX y sus descubrimientos a través de Sigmund Freud, ha habido resistencias en su comprensión y aceptación. Muchas personas ni siquiera lo han leído y lo critican en forma visceral de antemano. El psicoanálisis ha sido incómodo porque ha sospechado de las apariencias. No es casual que Freud, Nietzsche, Marx sean llamados teóricos de la sospecha. Es que con su pensamiento estos hombres vinieron a dudar de lo establecido, a deconstruir lo que se había tomado por verdad. ¿Y por qué el papel del psicólogo y del psicoanalista, pueden resultar muchas veces tan molesto, no solo en los hospitales, en las clínicas, sino en general? ¿Por qué los médicos muchas veces nos consideran dispensables? Esto sigue siendo cierto. Quienes hemos trabajado en los hospitales hemos visto cómo de repente parecemos dispensables. Qué bueno que se está reconociendo de otra manera. A la primera pregunta que hice podemos responder con una frase que hace apenas un minuto dije. Porque sospechamos, los psicólogos a veces somos rechazados porque sospechamos de las apariencias, dudamos y nos seguimos preguntando sobre lo establecido y sobre lo que está dicho y aceptado. Dudamos de que todo síntoma somático tenga como único motivo el orgánico. Pensamos en la dimensión psicológica y en el conflicto mental, emociones, psique, mente, conceptos que se consideran y son subjetivos y por lo tanto para muchos no científicos e intrascendentes. Lo que importa, dirían mucho, es ver lo corporal, lo orgánico, que además hay diferencia entre cuerpo y órgano, no nos metamos, simplemente lo orgánico. Ahí es donde tenemos que ver todo, muchas veces se piensa. Nosotros sabemos que no somos seres de la naturaleza, sino de la cultura. Y que si bien es cierto que hay un organismo al que hay que cuidar para preservar nuestra vida y salud, hay también un cuerpo y de este cuerpo es del que tenemos una imagen y hay una mente tal como lo he venido diciendo. Hay un cuerpo subjetivo con el cual me relaciono de mejor o de peor manera, porque yo no es cuerpo, más que al principio en las teorizaciones de Freud. Un seno, por ejemplo, para una mujer es eso, un seno o una mama, y jamás ninguna mujer hablaría de un seno como de una glándula mamaria, porque de la glándula no se tiene una representación, como decir glándula pituitaria, no tengo ninguna representación. En cambio, un seno para una mujer tiene por lo menos 3 significados, remite a lo estético, a lo maternal, a lo erótico.
No puedo decir eso de una glándula que para empezar ni siquiera me puedo representar. La pituitaria, no sé, no me la puedo representar. Y la mujer embarazada no habla de su hijo como un producto, como lo haría técnicamente el ginecólogo, porque no puede, simplemente su hijo. Es su hijo con todo lo que representa. No es un producto más que generalmente nos hace pensar en algo material y por lo tanto dispensable o sustituible. ¿Observan en qué dimensión trabajamos los psicólogos? Pero trabajar con la subjetividad no quiere decir que no atendamos lo científico, porque definitivamente seguimos los pasos del método científico. El método clínico sigue los pasos del método científico. No entrevisto como quiero, nos enseñan a entrevistar. Así que no es que hacemos lo que queremos y que la subjetividad me lleva a hacer cualquier cosa y dar un consejo desde mí. Tengo que aprender a hacerlo desde la ciencia. La superioridad de Freud, dice Octavio Paz en su libro La llama doble, reside en que supo unir la experiencia de médico con su imaginación poética. Hombre de ciencia y poeta trágico, Freud nos mostró el camino de la comprensión del erotismo. Las ciencias biológicas unidas a la intuición de los grandes poetas. Eros es solar y nocturno, dice Paz. Todos lo sienten, pero pocos lo ven. Y sí, escucharon bien, hombre de ciencia, lo cual nos indica un pensamiento racional y lógico, pero también hombre que no tenía miedo de las intuiciones de los grandes poetas. A los que tanto admiraba porque decía que comprendían de manera natural los asuntos del alma humana, que a él tantas dificultades le deparaba comprender en la clínica. Intuición, poesía, alma humana, imaginación, todos estos fueron formas de aproximación al saber y los intereses de Freud por los que fue y es estigmatizado, marcado como diferente, a veces hasta esotérico, poco serio y tantas otras cosas. Pero hay que saber y recordar que si bien es cierto que la ciencia objetiva, la que todos conocemos porque nos hicieron saber de ella desde nuestros primeros años escolares, nos lleva al conocimiento, no menos cierto es que la poesía, la filosofía, los mitos, el arte, la cultura, la psicología y el psicoanálisis, entre otras tantas disciplinas, nos pueden orientar al conocimiento y no son solamente simples distracciones. Mitos. El mito es el ropaje del misterio, Thomas Mann. Estrictamente hablando, un mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. La siguiente definición nos enlaza de mejor manera con nuestro tema. Historia ficticia que condensa alguna realidad humana de significación universal. Este es el diccionario de la Real Academia Española. Escuchen, por favor. Historia ficticia que condensa una realidad humana. Esto es, hay algo de ficticio en lo real y algo de real en el mito. El mito, en pocas palabras, habla de lo humano, pero no de lo racional, sino de otros aspectos que nos constituyen como humanos. La creencia, el temor ante lo desconocido, lo ajeno y extraño, lo incomprendido. Las historias que dan sentido a lo que no se puede entender. En otras ocasiones, estos eventos se dejan en lo que muchos llaman los designios de Dios. Los mitos son considerados para la ciencia asuntos de gente ignorante. Nosotros sabemos que tanto el mito cultural como el delirio del llamado loco tiene mucho de verdad, o al menos de saber. El mito de Edipo, por ejemplo, da estructura a la teoría psicoanalítica. Sigamos avanzando y digamos en una palabra que los mitos son creencias que independientemente de ser verdaderas, se manejan como tales. Si nos vamos a la psicología y específicamente a nuestro tema, diremos con Ronald Barthes que el mito es un habla y que por lo tanto aporta y ayuda a comprender lo psicológico por muy irracional que esto pueda ser.
Los mitos tienen un sentido latente que podrá ser develado si uno se toma la molestia de escuchar, porque éste se inscribe en el lenguaje. De manera cotidiana usamos la palabra mito para decir que algo simplemente no tiene fundamento. Con respecto a esto podemos decir lo siguiente: es un mito que solo la lógica y el pensamiento racional nos puede llevar al conocimiento, y de dónde se nutre nuestro saber, el psicológico y el psicoanalítico. De muchos lugares, claro, hay investigación, observación, clínica, hipótesis, teorías, pero nosotros no tememos acercarnos a los mitos, a las leyendas, a las creencias populares para comprender lo humano. Olvídense, por favor, de tirar a loco, tíralo de a loco. Es una barbaridad, es una impertinencia. El loco tiene algo que decir y se supone que nosotros nos dedicamos a la locura, por suerte, que además poseemos, aunque nos creamos tan racionales. Mencioné hace un momento a Eros y a Psique, compás. Recordaremos que Psique, en latín, Psique, era una divinidad griega protagonista del mito latino que relataré en forma breve en un momento. Psique es la personificación del alma. Entonces, si somos estrictos a la etimología, la psicología es el estudio del alma, no el estudio de la conducta. A veces nos dijeron en primero o segundo semestre, psicología es el estudio de la conducta. No, sí que no es conducta, es alma. Entonces, el alma no se puede meter en laboratorios ni aprender para su estudio, aprender, tomarla, lo cual no quiere decir que la psicología y el psicoanálisis no posean una fundamentación epistemológica que da sustento a su decir. Pero vayamos al mito, que, como dije, de aquí nos nutrimos también los psicólogos y los psicoanalistas para comprender. Brevemente, según la historia de Apuleyo, en su Metamorfosis, el asno de oro, Psique era la menor y más hermosa de 3 hermanas, hijas de un rey de Anatolia, hoy una península ocupada por la parte asiática de Turquía. Afrodita, celosa de su belleza, envió a su hijo Eros, Cupido, para que le lanzara una flecha que la haría enamorarse del hombre más horrible y ruin que encontrase. Sin embargo, Eros se enamoró de ella y lanzó la flecha al mar. Cuando Psique se durmió, se la llevó volando hasta su palacio. Para evitar la ira de su madre, una vez que tuvo a Psique en su palacio, Eros se presentaba siempre de noche, en la oscuridad, y prohibió a Psique cualquier indagación sobre su identidad. Cada noche en la oscuridad se amaban. Una noche Psique le contó a su amado que echaba de menos a sus hermanas y quería verlas. Eros aceptó, pero también le advirtió que sus hermanas querrían acabar con su dicha. A la mañana siguiente, Psique estuvo con sus hermanas, que le preguntaron, envidiosas, quién era su maravilloso marido. Psique, incapaz de explicarles cómo era su marido, puesto que no le había visto, titubeó y les contó que era un joven apuesto que decía que estaba de cacería siempre. Pero acabó confesando la verdad, que realmente no sabía quién era. Así las hermanas de Psique la convencieron para que en la mitad de la noche encendiera una lámpara y observara a su amado, asegurándole que solo un monstruo querría ocultar su verdadera apariencia. Psique les hace caso y encendió una lámpara para ver a su marido. Una gota de aceite hirviendo cayó sobre la cara de Eros dormido, quien despertó y abandonó decepcionado a su amante. Cuando Psique se dio cuenta de lo que había hecho, rogó a Afrodita que le devolviera el amor de Eros, pero la diosa, rencorosa, le ordenó realizar ciertas tareas, casi imposibles de cumplir para un mortal, antes de recuperar a su amante divino. Afrodita afirmó que la angustia de cuidar a su hijo, deprimido y enfermo, como resultado de la infidelidad de Psique, había provocado que perdiese su belleza. Así, Psique tendría que ir al Hades y pedir a Perséfone, la reina del inframundo, un poco de su belleza, que Psique le guardaría en una caja negra a Afrodita. Una vez ahí, Perséfone dijo que estaría encantada de hacerle el favor a Afrodita. Psique abandonó el inframundo y decidió abrir la caja y tomar un poco de la belleza para sí misma, pensando que si hacía esto, Eros le amaría con toda seguridad. Eros,
que la había perdonado, voló hasta su cuerpo y limpió el sueño de sus ojos, suplicando entonces a Zeus y Afrodita su permiso para casarse con Psique. Estos accedieron y Zeus hizo inmortal a Psique. Afrodita bailó en la boda de Eros y Psique, y la hija que estos tuvieron se llamó Placer, o en la mitología romana, Voluptas. Y no son estos nuestros temas míticos los que nutren nuestra clínica diaria. Diaria es diaria. El amor, Eros, la envidia, la belleza y el paso del tiempo, la muerte y la inmortalidad, el placer y el alma. Psique, a la cual, según la mitología, Zeus hizo inmortal. Eso es lo que vemos todos los días y por eso no podemos desdeñar los mitos. Por eso vale tanto la pena leer tragedia griega para nosotros entender nuestra propia tragedia o drama. Ya sé, también hay comedia, no es que vengo pesimista, pero la comedia la escuchan muchos y la tragedia está difícil, mucho más difícil. Y sobre el pensamiento racional y su casi indiscutible superioridad sobre las pasiones, eso se piensa, afirmaremos que dudar de esto es otro de los motivos por los cuales podemos ser presencias molestas en algunas instituciones que no quieren que se dude de lo establecido y que se cuestione la jerarquía máxima de la racionalidad. ¿Qué sostenemos los psicólogos? Que el pensamiento racional es sin duda necesario para el conocimiento, pero no es el único que nos puede llevar al saber. Pónganse a pensar, por favor, un momento en lo siguiente. ¿No se le llama al sueño pensamiento onírico? ¿No se le llama al sueño pensamiento onírico? Ya Freud nos vino a advertir que el sueño es una forma de pensar, son cumplimientos de deseo. La humanidad le ha dado importancia a los sueños siempre. Ya Alejandro Magno pedía a sus onirocríticos el significado de sus sueños para decidir si salía o no salía a batalla. La diferencia con Freud es que para él los sueños no son prospectivos, sino retrospectivos. Y en sus textos da muestras de que muchos problemas que en vigilia no podemos resolver, los solucionamos durante el dormir en el proceso de sueño. Con esto podemos decir entonces, fíjense, escuchen, digo, hay pensamiento aún donde no hay conciencia. Parece un absoluto despropósito. ¿Cómo va a haber pensamiento aún donde no hay conciencia? Pues así es, y nos tenemos que preguntar algo que para las ciencias positivas resulta francamente un despropósito. ¿Quién dice que se necesita sujeto para pensar? ¿Dónde está el sujeto cuando duermo? Por lo pronto inconsciente. Así que pienso independientemente de mi conciencia, cosa absolutamente imposible de soportar para la ciencia positiva y racional. Reflexionar sobre estos tópicos tan alejados de lo que nos han dicho que es ciencia es lo que hace que muchos profesionales de la salud nos miren con recelo, inclusive de la salud en general e inclusive de la salud mental. Se considera la psicología y aún más al psicoanálisis de orden sugestivo, bondadoso, como si nada más se fuera a dar un consejito desde el propio corazón. La realidad es que si somos serios y estudiosos, nosotros convertimos lo aparentemente intrascendente en ciencia, ciencia de la subjetividad o si quieren, para no discutir disciplina del conocimiento. Atendemos a lo que yo llamaría lo más humano de lo humano, el drama, la tragedia, la sinrazón, la pérdida y claro, también las alegrías y la felicidad. Pero, como les dije hace un momento, de lo optimista casi todo mundo quiere hablar. De lo terrible de la vida es difícil y pocos nos dedicamos a esto. Tenemos que escuchar entre líneas, escuchar lo que subyace a lo fenoménico y no solo conformarnos con oír. En psicoterapia no es suficiente oír. Observar que no solo ver es otra de nuestras obligaciones y sobre todo sentir. Tengo que tener una resonancia afectiva y sentir al otro y tener empatía por el dolor humano, por lo que otro está pasando. Es verdad que los pacientes vienen con nosotros a resolver sus problemas del alma, por cierto, pero eso no quiere decir que no lleguen también para ser simplemente escuchados. Y también
Sí, se oye simple, pero es complejo, porque en ocasiones los problemas que traen ni siquiera tienen solución en el sentido práctico. Temas como la muerte, la vejez o el paso del tiempo se llevan para ser escuchados, reflexionados y elaborados, no solucionados, porque la muerte y la vejez no tienen solución. No hay ninguna. En el cuerpo llevamos inscrito de manera rotunda el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? En el reloj, Cronos. Antes se cambiaba, hoy son las 7, mañana a las 8, quién sabe qué, ahora no se cambia. Pero ese tiempo Cronos no es del que estamos hablando del tiempo Kairos, el tiempo del deseo. Y bueno, a veces es posible que Kairos devenga realidad, pero en cuestiones de tiempo y muerte, no, ese no tiene solución. Pero volvamos a otra creencia generalizada, otro mito, por decirlo de algún modo. La mayoría está convencida de que las pasiones que vienen de lo pulsional pueden ser controladas por la voluntad. Mucha gente cree firmemente que con su pensamiento racional dejará de hacer algo perjudicial para sí mismo y quizá piensa que hasta podrá dejar de tener el deseo de hacerlo. La clínica y nuestra propia vida nos hacen saber que nada de eso es real. Piensen ustedes si tuvieran insomnio anoche y dicen, mañana hay congreso, y duérmete inmediatamente, te lo ordeno. ¿Se duermen? Pues no se duermen porque la voluntad no rige todo. En realidad, si lo piensan, lograr que la voluntad ascienda sobre las pasiones requiere de un largo y laborioso trabajo de pensamiento y reflexión que dé lugar a la posibilidad de sublimación y creatividad. Y de esta manera, integrar las pasiones en nuestro mundo interno y expresarlas a favor de la vida. Pensar que el mundo pasional y emotivo puede controlarse con pura voluntad es lo que lleva a las personas a recomendar con actitud de vasto conocimiento a quien se queja de sufrimiento mental, de tristeza, de ansiedad o de cualquier otro padecimiento, el ya clásico y absolutamente inentendible por mí, échale ganas. No tengo idea qué quiera decir, lo he investigado, no sé, ¿no? Yo me sigo preguntando, de que me pregunto qué querrá decir tan pronunciada frase. Y digo, y si no tengo ganas, como en el caso del depresivo, por ejemplo, no tengo ganas, ¿cómo echarle ganas? ¿Cómo le echo ganas si no tengo? ¿No? Como échale 1.000.000 de pesos, no traigo, ¿no? De momento. Entonces no puedo echarle ganas. Al que sufre un dolor psíquico se le piensa necio, mentiroso, manipulador, falto de voluntad. También se cree que con el paso del tiempo se le pasará. Piénsenlo bien y en realidad con el paso del tiempo se recrudecen nuestras características lejos de que desaparezcan. Yo digo con frecuencia que qué persona en su sano juicio le diría a otra enferma de hepatitis, por ejemplo, que le eche ganas y que se le va a pasar con el tiempo. Lo tomaríamos y con razón como un lunático y acusaríamos en dicho sujeto hasta mala voluntad por darnos tan mal consejo. Hay que acudir al médico, claro, lo antes posible, pero si es tristeza o ansiedad, no tiene nada, dicen muchos. O que vaya al psicólogo, no tiene nada. Yo siempre digo, ¿para qué lo mandan al psicólogo si no tiene nada? Si no tiene nada, se le manda a su casa a ver una serie o algo, ¿no? ¿Para qué vamos? La pregunta entonces sería, ¿y entonces qué? ¿Lo mental no es nada? Nuestro Nobel, Octavio Paz, dice que la mayoría de los científicos y contemporáneos han eclipsado el alma de sus tratados y que esto ha provocado una duda ontológica sobre lo que es realmente una persona humana. Sin alma, entonces, ¿el humano qué es? ¿Un organismo perecedero? ¿Un conjunto de reacciones físico-químicas? ¿Una máquina? ¿Otro tipo de máquina que produce la inteligencia artificial? ¿Un sujeto de consumo? ¿O quizá un producto para el consumo? Todas estas definiciones destruyen la noción de humano y tambalean los valores, creencias, ideales y postura ética que han dado fundamento a la cultura. Para nosotros, los psicólogos y terapeutas, no se debería regresar así que a la mitología y nada más.
tenemos que darle lugar en esta vida porque hay que reconocer que está presente en nosotros y en cada paciente que acude al consultorio a decir su palabra en busca de su propia humanidad. Y hablando de realidades, parte de lo que sucede en nuestro mundo es que la sociedad capitalista ha querido aplicar las leyes impersonales del mercado y la técnica de producción en masa a lo humano, a las pasiones, a eros eterno y platónico y a su contraparte, ese tánatos igualmente inmortal. Y por eso, entre otras cosas, el nivel de deshumanización que vivimos. Debido al anterior, es que la presencia del psicólogo en las instituciones de salud es hoy más pertinente que nunca, porque representamos o deberíamos representar la parte humana de las instituciones, de los hospitales. El paciente debería saber que si en otros espacios le hicieron radiografías, resonancias, tomografías, todo, aquí se le escuchará. Es el espacio para decir su palabra. La psicoterapia en general y el psicoanálisis en particular debe sostener su palabra, la cura por el habla. Ahí donde aquellos se refieren al discurso de la ciencia positivista, se niega muchas veces al sujeto que termina siendo a veces cosificado y se le despoja de su humanidad. Por eso la psicología, la psicoterapia y el psicoanálisis mantienen su pertinencia. La palabra cuenta, vale, tenemos que pronunciarla y, por cierto, es lo que nos diferencia de los animales. Por eso la psicología tiene pertinencia, porque no quiere ni busca normalizar o adaptar nada más al sujeto, sino refrendar su singularidad, descubrir su deseo y liberarlo, con su participación de ser sujeto de deseo del otro, portavoz del amo o sujeto que ilusiona desear por sí mismo cuando no es más que un individuo casi robotizado que se adhiere a la demanda que se le hace de consumidor, que debe desear lo que se le propone como bueno y necesario hasta los límites mortíferos del goce. Porque es importante decirlo de una vez, la propuesta que se nos está haciendo muchas veces es la apuesta al goce, no al placer, sino a lo mortífero, a lo no vital, deseo de no deseo, suicidio. La modernidad reabsorbe al sujeto en su singularidad para adecuarlo al modelo social. En realidad, tal como lo indica Guy Briol, podemos decir que no hay sujeto moderno, pues en la modernidad el sujeto ha quedado disuelto. Por eso, la necesidad de nosotros, de nosotras, de recordar la importancia de la palabra. Lo único importante en esta modernidad es lo fundamental en el capitalismo salvaje, es consumir para mantener al sistema del cual ni somos ni seremos beneficiarios. Si tomamos en cuenta la cantidad de pacientes que acuden a la consulta pública y damos valor a las consideraciones sobre lo humano de las que hemos venido hablando, y estas forman parte del material de las sesiones de psicoterapia, quizá paso a paso, desde nuestra propia actividad profesional, los psicólogos y psicólogas podremos contribuir a lograr un pequeño cambio en esta actividad frenética de consumo y deshumanización. Retos en el trabajo del psicoanalista y el psicólogo y estigmas sobre el mismo. ¿Qué es un estigma? Entre otras definiciones, el diccionario de la Real Academia habla de mala fama, afrenta, desdoro, que a su vez significa menoscabo en la reputación, fama o prestigio. La estigmatización que se hace de los psicólogos y su trabajo se debe sin duda a la ignorancia. La psicología se piensa fácil, asunto de buena voluntad y sentido común. Muchas veces se deben haber enfrentado a personas que hablan de manera docta de la psicología sin siquiera haber abierto un libro. Ante esto podríamos quejarnos o pasar por víctimas, pero creo que lo que tenemos que hacer es algo muy claro: estudiar y seguir estudiando, y así demostrar que tratar la mente, sus fenómenos, su acontecer, no es cosa fácil. Que ver pacientes requiere de preparación, dedicación, experiencia y vocación. Vocación, ¿qué es la vocación? Evocación.
el llamado. Sigues el llamado, por eso te dicen, sigue tu vocación. Esto es una vocación y hay que dedicarse mucho tiempo y con gran pasión a ella. Debemos mostrar que lo nuestro es tan serio y tan complejo como cualquier otra área del conocimiento. Pero no es con protestas nada más que lo vamos a lograr, sino con conocimiento. Seamos sinceros, a veces hasta los mismos alumnos o alumnas responden con generalidades a un examen demostrando lo que piensan los detractores. Esto no hay que estudiar. Que basta un repaso de minutos, una guía de consejos para devenir psicólogo. Y a veces no solo los alumnos jóvenes, sino algunos otros olvidan que tenemos que continuar el estudio. No estudiar aquí es irresponsable e inclusive una conducta fuera de la ética. No debemos trivializar los conocimientos de la mente. Pensar que cualquiera puede atender una entrevista psicológica o un proceso psicoterapéutico es devaluar lo nuestro. Y muchos de ustedes apenas van empezando, son sumamente jóvenes, no devalúen de antemano lo que se supone estar valorando y otros hemos valorado por muchos años. Hay un método clínico, hay una teoría y una teoría de la técnica. Tenemos una epistemología propia, debemos conocerlos. Debemos fundamentar nuestro decir y nuestro proceder clínico o lo desarrolla, y tenemos que reconocer si alguien lo está desarrollando de una manera técnica que resuelve el problema sin saber ni cómo lo hizo. Vivimos un mundo de competencia de currículums, de narcisismo patológico en los que unos se erigen sobre otros y en el que ciertas ciencias y especialidades se ubican en la punta de la jerarquía científica porque así lo han decidido, en el que ciertos grupos quieren definir qué es ciencia y qué no es y devalúan a los campos de conocimiento que no cumplieron con estándares convenidos para pertenecer al grupo de élite. Pero fuera de todo esto, ¿qué poca importancia debe tener? Nosotros tenemos que sentir la responsabilidad frente a cada paciente que tenemos para poder intervenir de mejor manera. Entonces, para nosotros esto representa la verdadera postura ética, el intercambio de conocimientos. Quien no estudia se aleja del comportamiento ético, aunque sea muy moral en su proceder personal. Hay diferencia entre moral y ética. Y en cuanto a los retos de la psicología y el psicoanálisis, afirma Julia Kristeva que nos enfrentamos ya a varios retos importantes. Mencionaré dos. El primero es la competencia con las neurociencias. La pastilla curativa o la palabra, parece decir. El segundo es el deseo de no saber de gran parte de la sociedad actual y que converge con la farmacología que ofrece la pastilla casi milagrosa. No estoy diciendo que la psiquiatría no importa, no estoy diciendo que no debemos trabajar en conjunto, estoy diciendo que no es suficiente pacientemente tomarme un medicamento y esperar a que la vida cambie. Tengo responsabilidad sobre la propia existencia. Y es una caricatura muy mala del psicoanálisis andar pensando que el paciente va, se tiende al diván y nosotros decimos, claro, habla, es culpa de tu mamá y de tu papá. Falso. Eso no existe, no es así. Tenemos responsabilidad sobre la propia vida. La psicología profunda y el psicoanálisis recuerda diariamente que existe una vida psíquica y un mundo interno tan importante o más que el externo. Un mundo que no es una linda o terrible metáfora, es real porque ese mundo, igual que mis sueños, influye en mis relaciones, en mi vida, en mi estado de ánimo, en mi proceder. La farmacología permite actuar sobre el comportamiento y modificar algunos fragmentos de la vida psíquica. El psicoanálisis permite al aquejado acceder a la palabra, a veces inerte, a veces balbuceante, a veces loca, pero siempre la palabra para el otro. Palabra simbólica postergadora de la muerte, al menos de la muerte psíquica. Dice Kristeva, el psicoanálisis escucha la polifonía de nuestras razones y de la empatía que tenemos con la enfermedad del alma, de nuestra proximidad con la enfermedad, aprendemos a transitar por la psique sin fin. Y sé que más de uno de ustedes está pensando que, por ejemplo, en un hospital no se puede hacer psicoanálisis. Es cierto, estrictamente hablando, y sobre todo psicoanálisis clásico. Lo que sí se puede hacer es tener escucha cuidadosa frente a la humanidad del otro, independientemente de la corriente teórica que hayamos escogido.
Y para concluir, diré desde mi posición de psicóloga y psicoanalista que nuestro trabajo debe basarse en la palabra, que como afirma Beuchot, es única para todos, pero distinta para cada uno. La psicología profunda y el psicoanálisis no respetan la racionalidad positivista, no pueden incluirse ahí. Nuestro objetivo es solo la palabra intercambiada entre dos sujetos, en la situación de transferencia contra transferencia. Dice Octave Manoni que las ficciones positivistas no parecen ser idóneas para el psicoanálisis. Tampoco se trata de religiosidad ni de creencias. Ni el psicoanálisis ni la psicología están para que se crea en ellas. Uno se adhiere a ellas porque puede observar puntos a favor, porque puede observar su valor. Nos adherimos, no es cosa de creencias. Lacan recordaba que la verdad es lo que le falta al saber. La verdad entonces clausura la búsqueda. La psicología, la psicoterapia y el psicoanálisis se siguen construyendo a diario con el estudio y la práctica clínica de cada uno de nosotros. En un mundo de verdades, de fanatismos religiosos, de intolerancia a la diferencia, de indiferencia, de saturación de imágenes, de cortes en lo real como las cirugías bariátricas en vista de que no se lograron cortes en lo simbólico a través de la palabra, de anulación de la falta, de omnipotencia, como sucede en las adicciones, el olvido de lo humano, la psicología, la psicoterapia y el psicoanálisis hoy más que nunca siguen siendo pertinentes. Tomemos nuestro lugar con responsabilidad. Terminaré con esta frase: un hombre, agrego otra vez como al principio, una mujer como yo, no necesita un caballo de guerra, una pasión que lo consuma, un tirano. Yo he encontrado una pasión y en su servicio no conozco límites. Mi pasión es la psicología. Les agradezco mucho.